Muy buenos días, dominicanos, muy buenos días, dominicanas. Esto es la Cátedra Médica y yo soy el doctor Amaury García, neurocirujano endovascular. Muy buenos días, Lisania Salcedo. Muy buenos días, Roberto Lafontaine. Hoy tenemos por aquí a la doctora Coralina Santana, quien es médica internista y tiene un posgrado en gastroenterología. Hoy estaremos hablando de un tema que es bastante frecuente, bastante importante y la gente debe tener pendiente la conexión con Cátedra Médica a través del 809-682-9850 porque hoy estaremos conversando de cáncer de colon, señor director. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. En la Cátedra Médica, un día como hoy en la medicina. Un día como hoy en la medicina, 20 de enero del 2020, la Organización Panamericana de la Salud informa que 4 países, China, Japón, Tailandia y Corea, habían reportado casos de personas afectadas por el COVID-19. Un año más tarde, el 20 de enero del 2021, se reportan 1.723.209 casos de COVID en todo el mundo. El último reporte de la Organización Mundial de la Salud, publicado la semana pasada, alertaba de 15 millones de casos a nivel mundial en una sola semana. En la Cátedra Médica, un día como hoy en la medicina. Continuamos en Cátedra Médica. Hoy es jueves 20 de diciembre del año 2022 y son las 10:34 de la mañana. Nuestras líneas de contacto en Cátedra Médica es 809-682-9850 y 833-380-0062. Eso para que estemos pendientes en la programación de hoy para ustedes hacer sus preguntas, sus comentarios, puesto que hoy estaremos conversando de un tema de mucha importancia, de mucho impacto en la salud, en la enfermedad de los seres humanos, el cáncer de colon, visto por la gastroenteróloga, la doctora Coralina Santana. Sobre el escritorio de Cátedra Médica, tenemos enfermedades que son transmitidas por vectores, continúan de forma permanente, de forma latente en la República Dominicana. Las enfermedades, por ejemplo, transmitidas por mosquito, siguen siendo un problema de manera importante en la salud pública, puesto que cada semana aumentan los registros de casos, de acuerdo con el boletín epidemiológico que se emitió la semana pasada por la Dirección General de Epidemiología. Hasta la semana 52, esto es la última semana del año pasado, se habían reportado un total de unos 3.746 casos y de todos ellos unos 26 fallecimientos. En el escritorio de Cátedra Médica hay una noticia interesante, Lisania, Roberto Lafontaine, y es el reclamo a las autoridades por una mayor solidaridad de los profesionales de la medicina que se han pensionado. Es una vergüenza lo que en muchos casos ostentan pensiones de miseria. Esto ha ido mejorando en el tiempo, pero de la mano de la doctora Ada Valdés, quien es la presidente de la Sociedad Dominicana de Médicos Pensionados, explicó que el momento de la pensión, en ese momento muchos médicos quedan sin cobertura de seguro médico. Eso se ha ido corrigiendo en el tiempo, pero al parecer la voz autorizada, que es la doctora Ada Valdés, señala que esto sigue siendo una realidad. Luego de los descuentos de 2 cuotas por parte de la Superintendencia de Salud,
siguen los profesionales sin esta cobertura, y entonces posterior a esos 2 descuentos es que se le adjudica la carnetización, ¿verdad? Y entonces esto tiene pues una implicación financiera y habla de un costo de 6,4% de la cobertura de baja en servicios. Entonces se hace un llamado naturalmente por parte de la doctora Valdés, Ada Valdés, quien es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Médicos Pensionados, a que el Ejecutivo, el gobierno dominicano, pues sea más solidario con los profesionales que le damos a la población servicios de salud, específicamente tratándose de los médicos, pero no es un caso exclusivo. También tenemos casos de las enfermeras, que son muy combativas, tenemos el caso de bioanálisis, tenemos el caso de los técnicos. O sea, hay una situación que esos entuertos hay que seguirlos corrigiendo, puesto que al final de la vida profesional, de la vida incluso laboral, la gente tiene una menor capacidad de adquisición. Entonces, cuando necesita servicios de salud, porque ya es hipertenso, porque ya es diabético, porque aparecen ya las enfermedades en el tubo digestivo, que hay que hacer endoscopía, que hay que hacer cirugías prostáticas, que hay que hacer una cirugía de colon, en fin, porque se revienta un aneurisma. O sea, en ese momento, cuando la gente necesita de todo lo que acumuló a través de esas cuotas que hacen y enriquecen. La Fontaine, ¿por cuánto anda los recursos que hay en los fondos de pensiones? Estamos hablando, esos datos los podemos buscar con precisión, pero la última vez que yo escuché del tema pasaban de los 700.000 millones de pesos en los fondos de pensiones. O sea, lo que aportamos los trabajadores en términos general son cifras que son de cientos de millones, y de eso se lucran los que lo manejan, los que lo administran. Y entonces los profesionales de la salud, pues lamentablemente padecen. Yo recuerdo ese acuerdo histórico que tuve la oportunidad de ser el armador en el año 2016 con el Colegio Médico Dominicano, la Asociación de Enfermeras, tanto graduadas como las enfermeras prácticas, todas ellas, y el gobierno. Hicimos un acuerdo histórico donde se pensionó a todo el profesional con el 100% de lo que recibía. Y todo esto, pues evidentemente, nos permitía abrir un camino que nos daba luz en relación a que las personas pues se fuera con una justa pensión. Entonces, evidentemente que nosotros necesitamos darle taller a eso. Roberto Lafontaine. Sí, Amaury, buenos días, Liz, buenos días, doctor. Mira, a propósito primero de lo que tú señalabas sobre el escritorio, sobre las enfermedades de transmisión por vectores, muy a propósito de esto, tuve la oportunidad de ver la información de que el Robert Reed estaba notificando que venía disminuyendo la demanda de servicio por pacientitos aquejados por COVID, pero que en esa misma medida iba aumentando la demanda de servicio por dengue. Dengue, una de las enfermedades que precisamente se descontroló totalmente el medio ambiente, han proliferado los mosquitos y ha terminado, como tú muy bien señalaste, ha terminado en alta a nivel de la semana 52, y ya esto se está reflejando en la solicitud de servicio por este concepto. Después, mira, no me recuerdo exactamente cuánto hay en los fondos de pensiones, pero sí te puedo señalar que he comenzado a padecer los efectos de lo que uno tiene que cubrir al final ya de sus años para poder mantener el mismo seguro médico. Pero sale a uno por unos 12,000 pesos. 12,000 pesos si va solo, ¿de acuerdo? Pero
si tú vas acompañado de tus padres, que obligatoriamente lo tienes que involucrar, ya, o sea, la cota aumenta. Cuando tú estás viendo de una pensión promedio de unos 50, 60 mil pesos, o sea, para tú mantener la misma cobertura de atención al final de tu día con tu padre, y que tú le tengas que reducir ese dinero, es bastante importante, y eso obligatoriamente debe ser revisado. Así Y mismo es. otro elemento que me encontré de cara precisamente a lo que está pasando y de cara a la información que dio Liz con respecto al COVID-19. Como ella destacó, que en un año se reportaron 1.700.000 casos. Sin embargo, en una semana van 18 millones de casos. Esto ha servido para que Tedros Adhanom Ghebreyesus llame la atención que nosotros todavía estamos en un periodo expansivo de la pandemia. Al punto que dice Roberto Lafontaine, dice Tedros, presidente de la Organización Mundial de la Salud, que nosotros estamos, y él asegura, ¿no?, que estamos muy lejos de llegar al fin de la pandemia de COVID-19. ¿Entiende? Entonces, él lanza una alerta del peligro que representa, ¿no?, el increíble crecimiento de la variante Omicron. O sea que muchas veces nosotros aquí en la República Dominicana nos sentimos muy tranquilos, muy seguros. Dios está en todos lados, pero se encarga de la República Dominicana de manera personal. Y tenemos una fecha importante, ya sé que estamos sobre el límite del tiempo. Tenemos el día de mañana, el día 21, el día de la Altagracia, una fecha muy importante para el pueblo dominicano. ¿Tú eres altagraciano? ¿Sí? Sí, tú eres altagraciano, según veo. Sí, pero que es importante. Vamos a suponer que yo sea ateo, que no lo soy. Soy altagraciano. Sí. ¿Entiendes? Y no deja de tener impacto dentro de la cultura dominicana para todo el dominicano, crea o no crea. Sí. Se va a dar una gran concentración de personas con una autoridad sanitaria que tiene una capacidad regulatoria totalmente deteriorada. Y no solamente la concentración de personas que se va a dar, sino la movilización de personas de diferentes partes del país, en guaguas, en camiones, en vehículos, en esto. O sea, se van a dar todas las condiciones para que se expanda el COVID, una situación que está totalmente descontrolada. Así mismo es. Bueno, llama la atención con respecto a esto para que las personas se cuiden. Así mismo es, Roberto. Yo creo que es el momento de nosotros, pues, entrar en materia, Cátedra Médica el día de hoy, pues damos la bienvenida a la doctora Coralina Santana. Muy buenos días, doctora, quien es médica internista y además es gastroenteróloga egresada de CEDIMAT. Trabaja para CEDIMAT y trabaja para CENDOE. Muy buenos días, doctora Coralina Santana. Buenos días. Para mí, nuevamente un placer estar por aquí compartiendo con ustedes. Y en el día de hoy de manera especial, porque vamos a hablar de un tema sumamente importante y frecuente y que afecta a gran parte de la población. Entonces, hoy vamos a aprender todos un poco acerca del cáncer de colon. Bueno, yo creo que en este caso, si vamos a hablar de la afectación de una parte del cuerpo que se llama colon, lo primero que a mí se me ocurre preguntarle a usted, pues, ¿qué es el colon? Bueno, el colon es la parte ya final del intestino, el intestino grueso, y su función principal, sobre todo, almacena las heces. Ya es en donde se produce ya ese final desde la boca hasta el ano, o sea, comenzando, pasa el proceso de digestión, de absorción de nutrientes, y ya cuando llega al colon, por ejemplo, todo ese proceso de digestión, entonces ahí tenemos el colon almacenando sobre todo esa parte de desechos. O sea, que es una especie como de almacén, sí, de pupú. Es como una cloaca, algo parecido, ¿no? Bueno. Suena duro, pero es real. Suena duro, ¿no? Entonces, el colon, doctora, el colon
es esa parte final del intestino, y entonces su función fundamental es manejar ya esos desechos finales. ¿De qué se enferma el colon habitualmente? ¿Cuáles son las principales enfermedades que podemos tener, que el humano padece en el colon? Existen diferentes patologías. En el día de hoy vamos a hablar particularmente del cáncer de colon, pero tenemos otras afecciones que son más comunes. Por ejemplo, la diverticulosis, los divertículos, que son unos saquitos, unas depresiones saculares que se forman en el colon y se ven sobre todo con el aumento de la edad. De hecho, nosotros llamamos a los divertículos las canas del colon. Y en el caso de los divertículos, pues, aunque existen, uno se preocupa si puede haber alguna complicación asociada, ya sea que se inflamen, que puedan sangrar, que se puedan obstruir o se puedan perforar. ¿Se pueden perforar también? Sí, se pueden perforar. Pero ya es un problema de sí, cirugía. Que amerita intervención quirúrgica. Ya ahí entramos los cirujanos, la gente que resolvemos los problemas, ¿verdad? Así Entonces, el colon se enferma de divertículos, de hemorroides. Aparecen también ahí unas tetitas que muy frecuentemente los llamados pólipos, ¿no? Sí. Y entonces, también usted nos hablaba en días pasados, en compañía del doctor Sócrates Bautista, hablábamos de enfermedades también. Enfermedades de tipo inflamatorias, puntualmente la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa, aunque pueden haber otras colitis de tipo infecciosas, por parásitos, por virus, por bacterias, pero la colitis, o sea, Crohn y la colitis ulcerosa es la que solemos ver con más frecuencia, que como comentaba el doctor, es más frecuente en pacientes jóvenes, aunque puede haber un pico y verlo en pacientes sobre todo por encima de 65 años. ¿Cómo afecta, doctora, la calidad de vida del paciente estas enfermedades que tienen relación con el colon? Afectan bastante porque producen... No, por ahí sale, lo que entra por la boca tiene que salir por ahí. Sobre todo porque hay cambios en el patrón evacuatorio. O sea, son pacientes que o te pueden presentar un estreñimiento crónico, dependiendo de la patología. ¿Crónico qué significa, doctora? ¿Crónico es? De larga data, de mucho tiempo. De mucho tiempo. No es que usted se estreñó en esta semana, sino que usted viene padeciendo... meses, años con un estreñimiento. O por el contrario, el paciente te puede presentar diarrea. Entonces, es un paciente que evacúa varias veces al día, usualmente heces líquidas. El paciente puede tener sangrado a través de las heces y como hay sangrado, pues te hace predisponente a tener anemia. Entonces, de esa forma va afectando mucho la calidad. Son pacientes que no logran tener una ganancia de peso adecuada, o sea, se encuentran en bajo peso, que tienen ciertos déficits de vitaminas, de nutrientes, que están malnutridos en muchos casos. 809-682-9850 es la línea de contacto con Cátedra Médica para aquellos que están fuera del territorio dominicano. 833, o sea, 1-833-380-0062. Siendo entonces el tema de hoy con la doctora Coralina Santana, cáncer de colon. ¿El cáncer de colon qué es? Bien, el cáncer de colon es un tipo de cáncer que comienza, como dijimos, en el intestino grueso, que es la parte final del tubo digestivo. Este suele afectar a adultos mayores, usualmente por encima de los 50 años, pero ya hemos visto que puede ocurrir a cualquier edad. Y de hecho, cada día es más frecuente la incidencia de este tipo de cáncer en pacientes por debajo de 40 años. Cuando inicia, suele comenzar con grupos pequeños y no cancerosos de células que llamamos pólipos, y estos se forman en el interior del colon. Entonces, con el tiempo, algunos de estos pólipos continúan creciendo y pueden convertirse en cáncer. Estos pólipos... O sea, escúcheme, doctora, o sea, que de un pólipo, de una tetita dentro del colon, eso puede degenerar en un cáncer. Sí, dependiendo las características histológicas de este pólipo, o puede degenerar en un cáncer o aumentar el riesgo de cáncer según la histología. Entonces, el tema con los pólipos es que como suelen ser pequeños de manera inicial y tardan años en crecer, entonces uno recomienda, y es que entra el punto, o sea, la importancia de la colonoscopía de tamizaje o de screening, para intentar a tiempo detectar este tipo de lesiones. Y ya, por ejemplo, si realizamos una colonoscopía, como mencionaba en mi participación anterior, si vemos un pólipo, ese pólipo debe extraerse con una pinza, con una asa,
se manda a patología y dependiendo entonces la histología, le damos un seguimiento más cercano al paciente. Entonces, Doctora, Ajá, dígame, doctor. ¿a qué edad pudiera entonces aparecer un pólipo? ¿Un niño pudiera tener un pólipo? Sí, un niño puede tener un pólipo. Esto es más atípico y usualmente cuando se presenta se debe a síndromes genéticos o a enfermedades que son mucho más raras como síndromes de adenopoliposis familiar, etcétera. Ahora bien, ya en un adulto, entonces la incidencia se ha visto que aumenta a partir de los 45 a 50 años. Y como él tarda en 10 a 15 años un pólipo en convertirse en un tumor, entonces por eso es que ya después de los 50, 45 se hace la primera colonoscopia y a partir de ahí cada 5 o 10 años debe repetirse. Incluso se debe repetir antes si el paciente, por ejemplo, tuvo pólipos y sobre todo dependiendo la histología de esos pólipos, porque, por ejemplo, si es un pólipo que tiene una mayor probabilidad de convertirse en cáncer antes de los 5 años, es un paciente que tú le dices, mira, te hice la colonoscopia ahora y entiendo que no es prudente que esperemos 5 o 10 años para repetirla, sino que en 1, en 3, en 4 años debemos repetirla de nuevo para intentar encontrar lesiones como estas que pueden tener un desarrollo más rápido y convertirse en una lesión maligna. ¿Sí? Doctora, usted ha indicado que puede iniciar el cáncer de colon con la aparición de los pólipos. ¿Qué tiempo puede transcurrir entre esa aparición del pólipo y que se convierta en un cáncer? Eso va a depender mucho del tipo de pólipo. Nosotros cuando extraemos pólipos, según la histología, podemos tener pólipos, o el paciente puede tener pólipos de tipo inflamatorio o hiperplásicos que no representan ningún tipo de riesgo para el paciente, pero lo ideal es nosotros al momento del estudio, como no sabemos cuál va a ser la patología, lo extraemos. Por el contrario, podemos tener pólipos. ¿Y eso se hace en el mismo acto de la colonoscopia? Durante la colonoscopia. Okay. El paciente sedado no siente ningún tipo de molestia. Para que la gente que nos está conectando en este momento, una colonoscopia, si la podemos describir de forma simple, ¿consiste en qué? Se introduce un tubo pequeño a través del ano. Previo a la introducción de este tubo, el paciente debe tomar laxantes porque, como dijimos, el debe colon, limpiarse todo el colon. Sí, porque el colon usualmente ya dijimos que está lleno de heces fecales. Exacto, entonces, para poder visualizar de manera adecuada, poder observar la mucosa y que no se nos pasen por alto lesiones. Veo que Ismael le dio tiriquito. Sí. Entonces, eso se hace con el paciente despierto. No, el paciente dormido, bajo anestesia. Bajo anestesia, tranquilo, Ismael. Ismael es nuestro colaborador acá, la parte de... Ismael se va conmigo para la consulta. En la parte de multimedia, videos. Y aquí vemos a Sufrón, que también, que lo vemos también que le dio tiriquito. Sí, se sacudió. Entonces, la colonoscopia se hace bajo condiciones de anestesia. De anestesia, el paciente desde el día anterior comienza una dieta líquida, se toma unos laxantes previamente indicados por nosotros y ya para el día del estudio, entonces, con el colon completamente limpio y bajo anestesia, se somete entonces el paciente a la colonoscopia, que consiste en introducir un tubo, un colonoscopio a través del ano y entonces de esa forma observar todo el intestino grueso, llegando hasta el ciego y entonces ahí de salida igual seguimos observando y verificando sobre todo la parte de encontrar o detectar pólipos. Pero usted ha indicado, doctora, que no siempre puede terminar la aparición de un pólipo en un cáncer de colon, ¿ciertamente? No, exactamente. Los pólipos, como decía anteriormente, pueden ser o hiperplásicos, o sea, inflamatorios, o podemos tener pólipos adenomatosos. Estos pueden ser pólipos tubulares, vellosos o tubulovellosos. Dependiendo el tipo, entonces, estos tienen un mayor riesgo. Usualmente los adenomas son los que tienen una mayor probabilidad de degenerar en un cáncer. Entonces, con ese tipo de pólipos, el seguimiento suele ser más estricto. Obviamente se toman en cuenta, además del tipo de pólipo, otros factores, como por ejemplo la cantidad de pólipos que se encuentren, aún sean inflamatorios. Si es un paciente que se le extraen 5, 10, 8 pólipos, hay que darle un seguimiento cercano, porque entonces es un paciente que tiene predisposición a tener una alta incidencia de pólipos y no sabemos cuál de esos puede degenerar en algo malo. Entonces, el tamaño de los pólipos, decía, pólipos que sean muy grandes, aún sean benignos o sean inflamatorios, también es un paciente que uno debe ser más cuidadoso con el seguimiento. Y existen otros factores de suma importancia, por ejemplo, si el paciente ha tenido antecedentes de algún tipo de cáncer o sobre todo de cáncer
del tracto gastrointestinal. Si existe historia familiar, son pacientes que tienen un familiar de primero o segundo grado con cáncer, también debemos dar un seguimiento más estricto, aún la histología de esos pólipos sea benigna. Entonces usted... Usted hablaba, doctora, escúchame, Lafontaine. Usted hablaba, doctora, que en el caso del cáncer de colon, que está, pues, digamos, asociado a esa condición de los pólipos, el tema del estreñimiento, ¿qué papel juega el estreñimiento si está asociado con el cáncer de colon? Sí, los pacientes con estreñimiento están a riesgo de tener varias afecciones, no solamente cáncer de colon, pueden tener un mayor riesgo de tener enfermedades cardiovasculares, ser diabéticos, tener apendicitis, incluso caries dentales. Entonces, siempre nosotros vamos a recomendar tratar de combatir el estreñimiento. El cáncer de colon es más frecuente en pacientes que tienen una dieta con un bajo consumo en fibra, y esto suele ser muy característico también de los pacientes que sufren estreñimiento. Entonces, las incluso medidas de alimentación, los cambios en el estilo de vida que recomendamos a un paciente con estreñimiento, también la recomendamos para evitar el cáncer de colon, porque van de la mano. Te hace efectivamente más tener una mayor predisposición si tú sufres de constipación, si no hay un vaciado de manera adecuada de los desechos del colon. A manera de recomendación, ahora que menciona, por ejemplo, ese tema de la alimentación, ¿cuáles alimentos debo yo evitar y cuáles son beneficiosos para, por ejemplo, tener prevención del cáncer de colon o de ese estreñimiento crónico? Bien, los alimentos que tienen, que debemos evitar o tratar de disminuir el consumo son sobre todo las carnes rojas, evitar el consumo excesivo de arroz, la harina blanca y sus derivados como pan, y ciertos víveres, por ejemplo el plátano verde, que hay que consumirlo con moderación porque sí se puede asociar a estreñimiento. Entonces, existen una serie de recomendaciones que nosotros orientamos siempre a los pacientes para evitar el estreñimiento y además para evitar la incidencia de cáncer de colon. Comenzamos primero con mejorar los hábitos en el estilo de vida, y esto incluye iniciar una rutina de ejercicios, por lo menos 30 minutos, y que esto sea al menos 5 veces a la semana. Hay que incrementar el consumo de agua con aproximadamente 8 vasos de agua al día o 2 a 3 litros de agua, dependiendo de la actividad física del paciente. Y entonces en la parte de la alimentación somos muy enfáticos en que hay que aumentar el consumo de fibras en la dieta, ya sea en la alimentación o como suplementos. Entonces, los alimentos recomendados, primero las frutas, verduras, cereales y productos integrales. Ya hablamos de los líquidos, que pueden ser en agua, pueden ser en insumos o en té. En cuanto a las grasas, recomendamos evitar el uso de grasas saturadas, y si vamos a utilizar, por ejemplo, aceites, que sean aceite verde, aceite de coco, y podemos también incluir en nuestra alimentación alimentos que tengan probióticos, porque ayudan a mantener un equilibrio adecuado del intestino. Por ejemplo, el yogur, los quesos frescos, te ayudan muchísimo con esa parte. Y si mencionamos, por ejemplo, frutas, la manzana, el higo, o sea, hay una serie de frutas que sí, que tienen un aumento alto en fibras. Entonces, la ciruela pasa, el melocotón, la mandarina, la cereza, las uvas con cáscara también tienen un alto contenido. La lechosa, el melón, la sandía, la naranja, frambuesa, la pera con cáscara, también los dátiles, las pasas. O sea, hay una serie de alimentos que sí, que son de fácil acceso y que definitivamente ayudan muchísimo en cuanto a la digestión y en cuanto a un aporte adecuado de fibras. Hoy hablamos con la doctora Coralina Santana sobre cáncer de colon. Vamos a ir a una breve pausa. Al regreso vamos a recibir sus llamadas. Así que pendientes, que la doctora está aquí para despejar sus dudas e inquietudes. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.